al mero estilo del benemérito de las Américas, Benito Juárez García, Andrés Manuel López Obrador profesa entre los hombres como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente miércoles por la noche y bueno, un duro golpe a la democracia. Un duro golpe de un estado, de un país intervencionista. Y es que Venezuela vive momentos de tensión, vive momentos de incertidumbre. Estos favorecidos por el intervencionista por excelencia, por el gandaya por excelencia, por los Estados Unidos de América. Un país que prácticamente ya ve agotados sus recursos y que necesita políticas públicas y sobre todo monetarias nuevas, ya que tiene más de un mes que la moneda de Estados Unidos ha entrado en decadencia a nivel internacional. Y bueno, sabemos cuál es la estrategia tradicional de los Estados Unidos. ¿Tienes problemas económicos? ¿No tienes una política económica buena, fuerte? Vamos a buscar problemas, vamos a intervenir un país. ¿Y a dónde? A Venezuela, aquel que no se ha dejado ni de Bush, ni de Obama, y mucho menos de Donald Trump. Precisamente hoy, un pseudodiputado allá en Venezuela, un diputado al mero estilo prianista, pues se agandalla con el poder. Se autonombra presidente de Venezuela, a pesar que en las elecciones había ganado Nicolás Maduro y que bueno, en el famoso Pacto de Lima, algunos estados o países sumisos a Estados Unidos pues habían apoyado esto. Sin embargo, en México se da ejemplo de no intervencionismo, se da un ejemplo a todas las naciones. Se promueve como desde 1930 la famosa doctrina Estrada, aquella que Genaro Estrada aplicara con la máxima juarista. Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No meternos en camisa de 11 varas. Tenemos que resolver los conflictos de México. A nivel internacional, que los países resuelvan sus problemas. No podemos seguir cayendo en políticas intervencionistas, en las famosas políticas al estilo Estados Unidos. Estados Unidos se siente el dueño de todo y a la vez de nada. Ha intervenido en Oriente Medio, en Oriente Lejano, en Corea, en Vietnam, en Siria, en muchos países. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Realmente ha sido buena esta intervención del superhéroe al cual nunca nadie llamó? Así se ven los Estados Unidos. Pero México es diferente. México es un país en donde impera el diálogo, en donde impera la paz, en donde impera este trato igualitario. El no meterse con los demás países siempre ha sido característica de México. Y así nos tenemos que mantener al margen de todo. No como cuando Peña Nieto, que si Estados Unidos se echaba un pum, no, lo aplaudía y decía, no, si es que huele bien, huele chido. No, la verdad es que se acabó eso del México sumiso. Hoy tenemos un México soberano, un México que defiende su ideología. Pero vamos a checar más a fondo qué sucede precisamente ahí en Venezuela. Todo sobre la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Dice: reconocimiento inmediato. El diputado venezolano Juan Guaidó se autoproclamó este miércoles como presidente encargado de Venezuela en medio de una manifestación opositora en Caracas. O sea, por sus pantalones dijo que él iba a ser el presidente. Hoy 23 de enero, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos 333-350 de la Constitución, ante Dios Todopoderoso y Venezuela, juro asumir las competencias del Ejecutivo Nacional. Como presidente encargado, afirmo que frente a los simpatizantes concentrados desde la mañana en la Plaza Juan Pablo II, en el municipio de
Chacao, zona opositora en la capital venezolana. Así lo hizo este señor, se agandalló el poder, vamos a decir que yo soy el nuevo presidente, y esto respaldado por ¿quién creen? Por los Estados Unidos. Ya habíamos hecho un video en donde hablábamos sobre este famoso Grupo de Lima, sobre este Pacto de Lima en el que México estaba, pero que México se mantuvo al margen, diciendo no nos compete a nosotros reconocer si Nicolás Maduro es o no presidente. Si él es presidente y así lo tienen avalado sus leyes, así es. A nosotros no nos toca quitar o poner presidentes. A eso se refiere la doctrina Estrada. Sin embargo, los otros países, como si están en una relación con Estados Unidos, una relación de sumisión, pues no, lo que diga Estados Unidos, increíble. Estados Unidos nunca había estado interesado en este Pacto de Lima. Pero ahora sí, como ya es para fregar a Maduro, ahora sí Estados Unidos está súper metido, no hombre, le interesan los derechos de los venezolanos. A ver, primero que nada, Estados Unidos deberías de enfocarte en tus políticas migratorias, en las políticas hacia las gentes de afroamericanos, hacia los latinos en Estados Unidos. Y una vez que ya no tengas problemas en tu tierra, ya puedes ir a descubrir el mundo si quieres de nueva cuenta. Sin embargo, esto no es así. Esto es algo que Estados Unidos está haciendo, como ya dije, porque se le han acabado los recursos. Cuando se te acaban los recursos naturales, tienes que acudir. Es una máxima china de Sun Tzu que dice: cuando se te acaban los recursos naturales, tienes que cobrar impuestos a diestra y siniestra. Cuando se te agotaron los impuestos y ahora también los recursos naturales, pues tienes que acudir hacia otros lados, al intervencionismo, a buscar de dónde puedes sacar más. Y ahora Venezuela ha sido el elegido. Dice el parlamentario sobre una tarima con la mano derecha levantada y en medio de los aplausos de los manifestantes expresó con su juramento que busca lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. ¿Cuáles son las consecuencias? Guaidó, un ingeniero venezolano de 35 años, prometió mantenerse en las calles hasta lograr la democracia. Le pidió a toda Venezuela que se levante la mano derecha y que juremos todos que no descansaremos hasta lograr la libertad. Manifestó que sabe que su juramentación tendrá consecuencias, pero no permitirá que el movimiento opositor al presidente Nicolás Maduro se desinfle. Este autojuramiento ocurrió minutos después de que el Tribunal Superior de Justicia pidiera al Ministerio Público determinar las responsabilidades de los miembros de la Asamblea Nacional a que se encuentran en desacato debido a que existe una objetiva materialización de conductas delictivas por parte de la directiva del Parlamento. El presidente de la Sala Constitucional, José Mendoza, leyó recientemente esta sentencia. Por ende, Donald Trump luego empieza a reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela, algo que molestó a muchos países del mundo, porque les digo, cuando es a intereses de Estados Unidos, aquí sí, todo lo que ustedes quieran, pero cuando es en contra de los intereses de Estados Unidos, se tardan lo que quieran. Ahora, yo no sé quién es Estados Unidos para reconocer o desconocer un presidente. O sea, honestamente, sí es cierto que la economía mundial gira mucho en cuestión del dólar y lo que ustedes quieran. Pero lo mismo ha querido hacer y lo mismo intentó hacer Estados Unidos con Cuba. Es que Cuba está muy mal, Cuba bla 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 bla. Ya no sabemos el choro de Cuba. Sin embargo, tiene a los mejores o de los mejores médicos. Tiene una alfabetización casi completa. Ha controlado muchas enfermedades. Y bueno, si no ha crecido económicamente se debe a los bloqueos comerciales, tanto de Estados Unidos como de los socios de Estados Unidos, que por miedo a los bloqueos comerciales, pues le cierran la puerta a las importaciones y exportaciones cubanas. Es muy difícil tener relaciones con estos países porque gente como Donald Trump, pues obviamente los obliga a que se hagan las cosas como él quiere. Por eso es que precisamente se está dando esta situación ahora en Venezuela, en donde el presidente, en este caso primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, nunca han sido sumisos. Al contrario, los han acusado de la raza yanqui y toda esta raza que se ha agandallado todo.
Recordemos cuando llegaron precisamente los ingleses al territorio de Estados Unidos, cómo se agandallaron con los terrenos y con las riquezas de las tribus nativas, de los famosos indios. Entonces esto no es nuevo, así es como se mantiene Estados Unidos. Es como el pez depredador que entra a un nuevo ecosistema y se come todo, se come todo, se come todo, y ya nada más quedan entre ellos y tienen que buscar la manera de entrar a un nuevo ecosistema para seguir fregando. Así es la política americana y así ha sido toda la vida. Desgraciadamente así nos tenemos que ver las caras con estos señores. Pero, como les decía, México mantiene su política de no intervención. No solamente México está respaldando en estos momentos a Venezuela, también lo están respaldando otros países tales como Rusia y China, dos de las potencias económicas emergentes. Las nuevas potencias como lo son China y Rusia de igual manera están respaldando la política de Nicolás Maduro y el no intervencionismo. Veamos qué dice. Rusia y China y otros aportan su apoyo político o han manifestado una postura de no intervención sobre los asuntos internos de Venezuela. El caso de México, ante la embestida de los Estados Unidos y aliados que reconocen como mandatario al opositor Juan Guaidó, el presidente Nicolás Maduro intenta resistir. Mientras algunos países latinoamericanos como Paraguay, el Brasil liberal de Bolsonaro, Colombia, Ecuador y Perú y Canadá ya reconocen al legislador como legítimo sucesor, por el contrario, el líder ruso Vladimir Putin, y si lo dice Putin ha de ser bueno, el chino Xi Jinping siguen apoyando al gobierno de Maduro. El ruso ya anudó con Maduro numerosos convenios militares, incluso hubo conversaciones sobre la posible base rusa en territorio venezolano. Por su parte, el líder chino no solo se firmaron acuerdos económicos de enorme importancia para la economía venezolana, también hay otros países que aportan apoyo político o han manifestado una postura de no intervención sobre asuntos internos, como México en Venezuela, Turquía, por ejemplo, México, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Siria, Irán y Uruguay. Así es, también hay países de Latinoamérica apoyando la causa venezolana. Y en México, pues no podía ser la excepción. Hay uno que otro baboso que anda apoyando precisamente a las políticas gringas. Digo, ya sabemos cómo se las gastan, ya sabemos cómo hacen estas tarugadas en México. Y veamos quiénes son los que están apoyando precisamente a los gringos y a este señor de apellido muy difícil de pronunciar, Juan Guaidó. Y para empezar, el PAN. El PAN lanza apoyo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En México, bueno, el conflicto internacional sobre quién ostenta el poder, etcétera, etcétera. Y dice, hoy Venezuela salió a las calles y levantó la voz una vez más. Dice el mensaje de Twitter donde llaman a Guaidó presidente. Esto lo dice el PAN con su titular Marco Cortés, a pesar de que el gobierno mexicano no reconoce precisamente a esta Venezuela supuestamente libre. Y de igual manera, miren quién, nada más, quién joyita, Osorio Chong, quien con su cuate Peña Nieto y su cuate Videgaray estaban sometidísimos a Donald Trump, que sin ser presidente le abrieron la puerta de los pinos, le lavaron los zapatos, le lavaron los chones, bueno, hicieron todo. Pues también el PRI está avalando y exigiéndole a México que reconozca a este nuevo gobierno usurpador, al mero estilo de Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno venezolano. La verdad es que no se vale esta situación, ojalá pronto se estabilice, porque bueno, como latinos nos interesa que no haya este intervencionismo característico. El gobierno de López Obrador ya ha dicho y ha hablado sobre varias ocasiones que va a respaldar el no intervenir. Él respeta a las instituciones y si las respeta en México, también las tiene que respetar a nivel internacional. Como ya dijimos, hay varios países que al igual de México, como Rusia, China y Turquía, están respaldando en estos momentos al gobierno de Nicolás Maduro. Así que no nos podemos meter en camisa de 11 varas. Hay que ser ajenos a esta situación y enfocarnos primero a México y después estar viendo la situación en otros lugares. Como decía Fox, es imposible que México no esté al pendiente de estos 30 millones de venezolanos. A ver, Fox, o sea,
México tiene que estar al pendiente de los mexicanos, de los 100 millones, o sea, 30 millones nada más son los que votaron por López Obrador. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Es Vicente Fox. Así que así la situación, así las cosas de duras. Y bueno, en México se está dando ejemplo. Esto de ser un gobierno soberano y no uno sometido como el de Peña Nieto. Andrés Manuel de nueva cuenta le demuestra a Donald Trump que aquí las cosas se hacen a la mexicana, no a la gringa. Por eso tenemos que seguir apoyando a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo sumarnos a las redes sociales, a estas benditas redes sociales. Les presumo de nueva cuenta las playeras que voy a estar trayendo en estos días, que es la de Red and Love, este movimiento que surge en Twitter apoyando precisamente las buenas noticias, las noticias verídicas, como hoy invitó a Andrés Manuel a hacerlo en la mañana. Red and Love, esto en Twitter, y yo soy el 2.0, no soy fi, tampoco chayotero, mucho menos intervencionista. Te invito a que veas el próximo video, porque sabes que se pone bueno. ¡Va que va!